Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a dar la clase 6, que habla del fruto del Espíritu. Bueno, podemos ver que el fruto del Espíritu es la manifestación de 9 características del carácter de Cristo. Hacemos una diferencia que la semana pasada estuvimos hablando en la lección 5 de los dones del Espíritu. Y hacemos esta distinción porque los dones del Espíritu son las capacidades espirituales que Dios da al cristiano para la edificación del cuerpo de Cristo. Son capacidades naturales que nos ayudan pues, a enseñar al cuerpo de Cristo y a bendecir al cuerpo de Cristo. Y el fruto del Espíritu son el carácter de Cristo reflejado en nosotros. En el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo es que comienza, es el Espíritu, a mostrar ese carácter en nosotros. Es un proceso, obviamente desde el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo no tenemos esas 9 características que ahora las veremos. Así que cuanto más pegadito estemos al Señor, buscando de su presencia, es que ese Espíritu Santo va a ir manifestando en nosotros esas 9 cualidades forman parte del carácter de Cristo. Nuestro objetivo es parecernos cada día más, lo hemos repetido muchísimas veces en los temas, que parecernos cada día más a nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso tiene que verse por fuera, la gente tiene que notar esa distinción en nosotros de que somos diferentes. Y ahora veremos esas 9 manifestaciones. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, cuanto más pegadito, como he dicho antes, estemos al Señor buscando de su presencia, es que vamos a desarrollar, se van a manifestar más estas características del fruto del Espíritu Santo. Como veis, dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu Santo. Es decir, el fruto del Espíritu es uno, pero se manifiesta en 9 características, ¿vale? Y ese es el carácter de Cristo que nosotros tenemos que ver. Por eso cuando decimos tenemos que reflejar a Cristo con nuestras obras, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, como de manera de vivir, de conducirnos, ahí se va a reflejar el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí vemos en la página 62 un cuadro donde nos muestra las 9 manifestaciones. Está primero amor, gozo y paz, que es una clasificación del fruto con relación a Dios. Paciencia, benignidad y bondad, pues son las 3 manifestaciones con relación a los demás, al prójimo. Y fe, mansedumbre y templanza, pues son 3 características, digamos, que hablan de nosotros mismos. Y ahora vamos a ir, pues, revisándolas una a una, ¿vale? Muy bien. Las 3 con relación a Dios. Hemos dicho que es el amor, el gozo y la paz. El amor, dice la palabra que cuando venimos a los pies del Señor y nos entregamos a Él pone su amor en nuestro corazón. Obviamente el amor de Dios, ojalá desde el primer momento pudiéramos amar a las personas como ama Dios al mundo, pero eso hemos dicho que todo esto es un proceso. A lo largo de toda nuestra vida el Señor va perfeccionando ese amor que ha puesto en nosotros. Hay, como dice aquí, explica 3 clases de amor, que está el amor hacia los hijos, el amor hacia la pareja y el amor hacia un amigo, pero ninguno de esos 3 tiene nada que ver con el amor que Dios ha puesto en nosotros, que es el amor ágape del Señor, que es un amor incondicional. Seamos como seamos, fallemos o no fallemos, Él nos va a amar siempre incondicionalmente y siempre nos va a dar lo mejor, nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos y nos va a perdonar. Es un amor que no busca lo suyo, sino simplemente amarnos y darnos todo lo de Él. El amor de pareja, pues todos sabemos que si la pareja te falla, tú dejas de amar. Los hijos igual, son amores humanos, amor terrenal, que cambia, depende de las circunstancias, de si tú recibes ese mismo amor, pues tú vas a amar y si no, no. O sea, no tiene nada que ver el amor de Dios, el amor ágape, que esos 3 amores terrenales que tenemos. El amor más parecido que podemos, digamos, similar al amor de Dios, el amor de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo. Pero aún así, el amor de un padre y de una madre deja mucho que desear, ¿vale? Porque de hecho vemos cómo ha habido personas que han abandonado a sus hijos y han maltratado a sus hijos, o sea que el amor de Dios es incondicional, incomparable. Pues es el amor que Dios quiere que tengamos, que amamos al prójimo como Él nos ama a nosotros. O sea, el mismo amor que recibimos nosotros, démoslo a los demás y al prójimo. Como ya he dicho, esto es un proceso y es muy difícil, pero estamos en ello y tenemos que desear amar como Dios ama a los demás.
Dice aquí este versículo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como ya he dicho antes. El amor de Dios nos hace sentir por lo demás lo mismo que siente Dios. Muy bien, es un amor que no espera nada a cambio. El amor humano, tanto de hijos como de pareja, sí espera algo a cambio. Perfecto. Nos vamos ahora a lo que es al gozo. Dice aquí el gozo no es esa alegría, ese gozo terrenal cuando las cosas nos van bien, no es esa alegría de porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, porque todo nos va bien. Es un gozo especial, es un gozo, dice aquí, que permanece aunque las circunstancias sean adversas. Ese gozo es distinto a la alegría, porque claro, la alegría humana es mientras las cosas vayan bien estamos alegres, ahora si vienen las cosas, viene alguna penalidad, vamos a entristecernos. Sin embargo, este gozo es un gozo interior que viene del espíritu, es un gozo que a pesar de las circunstancias vamos a tener ese gozo y sobre todo es el gozo de la salvación. Hay versículos de la palabra donde dice no perdáis el gozo de la salvación, que nadie nos quite ese gozo de saber que somos salvos, ese gozo de saber que Dios está al control de nuestra vida y aunque haya penalidades y situaciones adversas en nuestro alrededor y en nuestra propia vida, que ese gozo es algo sobrenatural, porque es que cuando las cosas hay penalidad en nuestra vida, nos entristecemos y nos abatimos y nos deprimimos y nos angustiamos, pero ese gozo es del espíritu, nos mantiene gozosos, aunque estemos tristes, pero nos mantiene gozosos para soportar todo aquello que nos viene. Muy bien, y después vamos a ver como dice aquí este versículo en la página 64 hablando del gozo, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya, tenemos el gozo de la salvación, eso no nos lo puede quitar nadie, hermanos, nadie. Ese gozo, esa fe de saber que tenemos una esperanza eterna con Él, eso no nos lo puede quitar nada, ni la enfermedad más grande, ni la aflicción más grande que venga a nuestra vida nos debe de quitar ese gozo, ni nadie, ninguna persona puede quitarnos el gozo de la salvación. Bendito sea su nombre y eso es por el Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida. Después vamos a hablar de la paz. Esta paz también habla que va más allá de lo que es una paz entre los pueblos cuando hay guerras y la guerra se acaba y dice ya hay paz entre este país y tal país o entre este pueblo y tal pueblo. Es una paz que va mucho más. Todo esto es una paz del interior también, una paz de nuestro interior, que a pesar de que haya tormentas a nuestro alrededor, como hemos dicho antes, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie, todo el que no tiene a Dios puede decir muchas veces, ¿cómo? Todo lo que está pasando esta persona y tiene paz en su corazón. Esa tranquilidad que también que estamos diciendo que es del Espíritu, que es sobrenatural. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso dije al principio que cuanto más cerquita estemos del Señor, más vamos a experimentar estas manifestaciones del fruto del Espíritu. Dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz viene de nuestro interior y la pone el Señor, es sobrenatural. Es una tranquilidad y una confianza de que todo va a pasar y de que Dios nos va a sacar de la prueba que estemos pasando. Bendito sea su nombre. Ahora vamos a hablar de las tres manifestaciones del carácter de Cristo que tienen que ver con relación de nosotros con los demás, con el prójimo, con el hermano en la iglesia, ¿no? Está la paciencia, la benignidad y la bondad. La paciencia dice que nos ayuda a soportar y a tener misericordia con los demás. Hermanos, Dios tiene mucha misericordia con nosotros y mucha paciencia cada día. De verdad, no hay ninguno que se salve de que un día falle y el Señor tiene paciencia con nosotros, porque a veces fallamos en las mismas cosas, tropezamos en las mismas cosas. El Señor nos avisa por la palabra, por el hermano, por el predicador, por el pastor, por un hermano, por el que te discipula, que busques a Dios, que leas la palabra y a veces nos resistimos en hacer esto y en buscar y esa paciencia que Dios tiene, que nos vuelve a dar esa nueva oportunidad, a pesar de todo nos levanta y está ahí para extendernos su mano, esa misma paciencia quiere el Señor que la tengamos con el hermano. Cuando venga un hermano no sé, a contarte otra vez la misma historia, porque a veces hay hermanos que están siempre con la misma cantinela, pero es que Dios, es que mi vida, es que tal, es que no sé qué, no sé cuánto, y no cambia, y siempre estoy así, y además es una persona que veis
que es que no cambia porque es que no busca al Señor, es que no puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, tiene que ser el Espíritu, la búsqueda de su rostro, que es el que nos da esa fuerza. El Espíritu Santo actúa en nosotros para ayudarnos a crecer, a mantener y a poder a caminar en este mundo que vamos en contracorriente de la gente, y es difícil si no estamos pegaditos al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar. Así que esa paciencia que tenemos que tener con el hermano, cuando un hermano a lo mejor, no sé, nos puede hablar mal, o un hermano que ha tenido un mal día, que tengamos esa paciencia con los hermanos, de verdad, siempre la misma paciencia que tiene Él con nosotros, que la tengamos con nuestro prójimo. Dice, conforme nos alimentemos de la savia divina de la vid, nosotros los pámpanos vamos adquiriendo el carácter y el corazón del Cristo, ¿vale? Pues eso es, la misma paciencia que he dicho antes que tiene Dios con nosotros, que la tengamos con los demás. Muy bien, ahora vamos a pasar a la benignidad. La benignidad dice aquí que es cuyo significado se caracteriza por mostrar comprensión y simpatía hacia alguien. Es la actitud que nos lleva a desear lo bueno a los demás. Esta benignidad es nosotros, mira, aunque la gente nos pague mal o nos critique o se puedan reír de nosotros o nos hagan la vista gorda o nos puedan criticar, que nosotros siempre le deseemos mal. Por eso la palabra dice en muchos versículos, ama a tu enemigo. Eso es muy difícil si no es por el Espíritu. Obra bien con el que te maldice. Es que eso es muy difícil, es que eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros tenemos que desear eso, porque tenemos que desear parecernos a Cristo cada vez más. Entonces nosotros debemos desearle al prójimo lo mejor siempre, siempre lo mejor. Desear que sea prosperado, que Dios le bendiga con salud, que Dios le bendiga económicamente en su casa, pues con una pareja, en trabajo, en todo. Le tenemos que desear bien, tanto si es creyente como si no es creyente. Nosotros tenemos que desearle el bien al prójimo, y eso es una característica de Cristo, que en su paso por la tierra, Él se compadecía de todos, incluso de los fariseos, aun él llamando a los sepulcros blanqueados porque eran la verdad unos hipócritas, Él se compadecía de todos y iba a por los más débiles, iban a por aquellos que estaban andando en pecado. Él se compadecía de todos y le deseaba el bien a todos, así que nosotros debemos desear también esto hacia los demás. Y ahora la vamos a ver, que la bondad es poner en práctica esa benignidad. Si yo le deseo bien a alguien, pues ahora voy a mostrar que le deseo bien haciendo una obra de bien hacia él, ¿vale? Así que practicar la paciencia y la benevolencia hacia los demás, eso realmente es la bondad. Poner en práctica, como he dicho, la benignidad hacia los demás, hacer el bien a los demás. Eso es lo que significa la bondad, hacer obras buenas para ayudar al que necesita ayuda, ya no solamente económica, sino con una llamada, una visita, el ser escuchado. Hay muchas personas que necesitan desahogarse y contar sus penas, que ahí estemos nosotros para visitarle, tomar un café con ellos y poder escuchar a aquel que nos necesita. Y bueno, y ayudarle en todo lo que esté a nuestra mano y a nuestro alcance, no solamente escuchándolo, como he dicho, proveyéndoles de algo material si necesitan, de ropa, no sé, de cualquier obra de caridad con los hermanos. Eso es hacer una obra de bondad, y eso es practicar la benignidad, el desearle el bien a las personas, porque ¿de qué sirve decir que un hermano te diga que está pasando necesidad económica y que tú digas, sí, sí, yo voy a orar por ti, no te preocupes? Sí, la oración está muy bien, pero esa oración tiene que ir acompañado con unas manos que dan, con unas manos que ofrecen y que comparten. Muy bien. Dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Muy bien, ahí si queréis apuntar un versículo que está en Santiago 4:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Hermano, esto es muy importante. A veces sabemos las cosas que tenemos que hacer con los demás, cómo poder ayudarlos, sabemos cómo podemos ayudar a alguien y no lo hacemos. Y eso no es contado como pecado, dice la palabra. Y ahora nos vamos a ir a las 3 manifestaciones que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra persona, que está la fe, la mansedumbre y la templanza. Aquí dice el manual que la fe, la mejor traducción de esta fe es la fidelidad.
No sé si lo dijimos la semana pasada en la otra clase, hacemos una distinción entre lo que es la fe que tenemos cuando recibimos el Espíritu Santo y el don de fe. Son diferentes. Todo aquel que cree en el Señor, que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida y es esa fe que dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. ¿Vale? Tenemos la certeza absoluta de que un día estaremos con Jesucristo por la eternidad. Ese regalo de la salvación es nuestro, nadie nos lo puede quitar y esa es la fe que tenemos todos como creyentes, todos tenemos esa fe de que un día vamos a estar con Jesucristo, la fe de que Dios cuida de nosotros y la fe de que Él está a nuestro lado para caminar. Y otra cosa es el don de fe que se pone de manifiesto, es una fe sobrenatural que va acompañando a los dones de milagro y a los dones de sanidades sobre todo, ¿vale? Para, si Dios te manda, ve a aquel sitio y predícalo a tal persona que tú no la conoces de nada, tú tienes que tener ese don de fe para obedecer y ir a ese lugar o ir a imponerle las manos a esa persona para sanar porque el Señor te ha dicho que sea sana por tus manos, ¿no? O por ungiéndolo con aceite. Ese don de fe es diferente a la fe que todos tenemos como creyentes cuando recibimos al Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de la fe como fidelidad, ¿vale? La traduce como fidelidad. Se refiere a la persona que es digno de confianza porque ha demostrado obediencia al Señor. Dice aquí el versículo, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de vida. Hermano, qué bueno que cuando el Señor venga por nosotros nos encuentre fiel hasta ese momento, que hayamos sido fiel y que Él nos pueda decir, siervo fiel, pasa al seno de tu Señor, entra al reposo de tu Señor. Qué bonito que podamos ser fiel. Que lo repito siempre, que vamos a fallar, que vamos a caer muchas veces, pero en nuestro corazón está el ser fiel, el cada día andar acercándonos cada día más al trono de su gracia para ser perdonado y el Espíritu Santo nos va a ir ayudando. El Espíritu Santo el que va a ir, de verdad, nos lleva de la mano, nos lleva de la mano para poder llevar una vida de obediencia al Señor. Y esa es la fidelidad que Dios busca de nosotros, ¿no? En obediencia. Y que también la gente tiene que ver en nosotros. Cuando vemos que un hermano es fiel, fiel en las ofrendas, fiel en venir a los cultos, fiel en las reuniones, está ayudando a los demás y tú ves esa fidelidad, tú vas a confiar en esa persona. O sea, esa confianza tú la vas a ver, esa fidelidad tú la ves y tú vas a confiar si alguna vez necesitas contar algo, tú vas a ir a ese hermano fiel porque sabes que es de confianza para el mismo Señor porque tú mismo lo ves. Pues incluso no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino fuera de la iglesia, la gente tiene que ver también ese testimonio de fidelidad hacia lo que creemos. Cuando la gente ve que cuando se cuentan chistes feos, chistes verdes o palabrotas o están criticando que tú te levantas y te vas o con mucha tranquilidad y con mucho respeto y puedes decir, mira, no quiero participar de esto, esto a Dios no le agrada y yo quiero ser fiel a lo que Dios me dice. Aunque la gente te pueda criticar y diga, uy, esta es una beata o un beato o esto es un religioso, pero a la hora de la verdad, a nosotros nos ha pasado, a Juan Carlos y a mí, aún no creyendo en Dios, cuando han necesitado confiar algo o pedir un consejo, han venido a ti porque han visto fidelidad en tu forma de vivir, que tú vives conforme a lo que has predicado y conforme a lo que crees. Y las personas, aunque no crean en Dios, van a buscar a esas personas que son íntegras con lo que creen. Así que la gente vea tanto dentro de la iglesia como fuera esa fidelidad que tú tienes con el Señor. Después vamos a ver, el siguiente sería la mansedumbre, dice aquí. Es alguien sumiso a la voluntad de Dios y que no es soberbio para aprender y ser corregido por el Señor. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo en Hechos 9:16, que él, no me acuerdo realmente cuál es el versículo, pero él estaba siempre haciendo la voluntad de Dios a pesar de lo que la gente pudiera decir, de los azotes, de recibiendo cárceles, persecución. Él era fiel a la voluntad de Dios, aun pese a toda la persecución que había detrás de él. ¿Qué más podemos decir de aquí?
Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El mismo Moisés dice la palabra que fue el hombre más manso de la tierra. Todos conocéis la historia de su paso por el desierto durante 40 años con un pueblo rebelde que aun viendo la gloria de Dios de día y de noche, con una columna de fuego de noche, una columna de humo que les guiaba durante el día, el maná que caía del cielo, todas las provisiones, dice que su calzado, su ropa, nada se desgastaba, y veían la gloria, los milagros del Señor, como en el tabernáculo, la presencia del Señor en el monte Sinaí, escuchaban los estruendos de la manifestación del poder de Dios, y aún así el pueblo era rebelde y quería volver a Egipto donde estaban esclavos. Imaginaros Moisés, yo no sé tú, yo creo que yo ya hubiera dicho, Dios mío, fulmínalo porque yo ya no puedo seguir con este pueblo. Sin embargo, él siguió la voluntad de Dios de seguir llevando a ese pueblo hasta la tierra prometida, llevándolo a pesar de muchos dolores de cabeza, la verdad. Trajo a Moisés, sin embargo, él fue sumiso a la voluntad de Dios y llevó, aunque él no pudo entrar a la tierra prometida, si todos conocéis la historia, pero él fue fiel a la voluntad del Señor y fue manso, con paciencia, una mansedumbre tremenda. Cada vez que el pueblo fallaba, ahí iba él al monte a orar y a interceder por el pueblo, porque él amaba al pueblo de Dios, tenía el corazón del Señor. Y por último vamos a ver la templanza que está en la página ya 66, donde dice que es el dominio propio de la persona que es capaz de contener sus impulsos naturales. Dice este versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, esa templanza de que cuando haya una situación que nos altere, que nos provoca a alzar la voz, a enfadarnos o a saltar de nosotros, o a lo mejor un insulto, esa templanza de poder callar, tragar saliva y no mostrar lo feo de la antigua naturaleza nuestra, ¿no? Que todos hemos tenido, esa templanza. Mejor es callarte y cuando todo se haya calmado tú puedas hablar con la persona que te ha dicho algo que a lo mejor te haya podido molestar, o una situación en la que te haya podido provocar malestar, que tú con calma puedas decir. Pero de verdad, antes de alzar la voz y poder meter la pata y al final no están viendo en ti a Cristo, sino a la Isa de siempre, por ejemplo, pues nos callamos y después volvemos y hablamos con la persona, o tratamos nos ponemos a orar para que el Señor traiga paz a nuestra vida y tranquilidad. Así que es ese dominio propio de poder callar, o por lo menos de hablar las cosas con calma, sin enfado, que la persona no vea que estamos enojados. Dice la palabra que Cristo se enojó pero no pecó. Cuando entró al templo y vio allí a los cambistas que estaban allí vendiendo pues las palomas, las cosas para los sacrificios, vio que aquello era como una cueva de ladrones, él mismo lo identifica así. Él dice que entró y dijo, habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y dice que tiró las mesas de los cambistas y demás. Pero él dice que se airó pero no pecó, es decir, no lo hizo defendiendo realmente, era la casa de su padre, es que le dice que el celo por las cosas de Dios le consumía. Así que nosotros podamos imitar a Cristo siempre con calma y con templanza. Eso significa la templanza, con calma, antes de pecar y airarnos. Antes de airarnos y pecar, pues nos callamos, como he dicho antes, ¿no? Muy bien, pues esas son las 9 manifestaciones del carácter de Cristo que debemos demostrar, y eso solo, repito, es con la ayuda de nuestra búsqueda con el Espíritu Santo cada día. Nosotros tenemos que ser llenos, como vamos a decir ahora, cada día tenemos que ser llenados del Espíritu Santo. Nuestra copa se llena y rebosa cuando estamos constantemente buscando la presencia de Dios, y esa copa tiene que rebosar para salpicar a otro. En el momento que nos descuidamos esa comunión íntima y diaria con el Señor, es que esa copa se va vaciando. O sea, al decir, cuando hay versículos donde dice nuestra copa está rebosando, eso quiere decir que hay una copa que se llena y se vacía.
Pues se vacía cuando nosotros no buscamos, empezamos a descuidarnos día tras día, y eso lo hemos experimentado todos. Día tras día empezamos a descuidar nuestra comunión con el Señor, y esa copa se va vaciando, ese fuego se va apagando, y empieza a salir de nuevo toda la pobredumbre que hay dentro de nosotros, todas las cosas feas de nuestra antigua naturaleza, de nuestro carácter de antes, empieza a salir las cosas malas que había antes en nosotros. Por eso dice aquí andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues preocupándonos de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios. Muy bien. Nos unge para hacer su obra. Cada vez que buscamos el Espíritu Santo lo necesitamos. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. La obra de Dios no la podemos hacer en la carne o en nuestras propias fuerzas. De verdad, esas obras son obras muertas, porque son obras que las hacemos en nuestras propias fuerzas para el qué dirán o para salir victoriosos de algo. No, nos tiene que mover, no tiene que mover, perdón, el amor de Dios. El amor de Dios. Y eso solo se consigue buscando la unción del Espíritu Santo y buscando su llenura cada uno. Muy bien. Aquí en la página 67, pues andando en el espíritu y andando en la carne. Dice que los carnales siempre tienen en la mente las cosas de esta vida. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo reconocemos que una persona realmente no está andando en las obras del espíritu? Pues bueno, pues que nada más que habrá cosas terrenales, cosas materiales, cosas de dinero, de hobby, de coche, de viaje, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que es que no quiere decir que no tengamos hobby, que no tengamos alegrías en este mundo, o estamos insertados en un mundo en el que tenemos que divertirnos, alegrarnos, compartir, pero cuando alguien no te habla nunca de la palabra, es porque en su corazón no abunda, no abunda la palabra de Dios, no lee la palabra asiduamente, y eso se nota. Dice aquí, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Debemos anhelar las buenas obras, anhelar leer la palabra, conocer el corazón de Dios, que solamente se conoce mediante la lectura de la palabra. Los que se ocupan en las cosas de este mundo tienen como fruto la muerte espiritual. Y es verdad, hermano, el que se preocupa de las cosas de la carne, que ahora veremos cuáles son los frutos de la carne, que nos llevan a unos frutos terribles, ahora lo veremos, está muerto espiritualmente y en la vida eterna condenado, no tiene esa vida eterna con Jesucristo, pero sin embargo cuando nos ocupamos del Espíritu nos proporciona vida abundante aquí en la tierra, una vida que no quiere decir vida en riqueza, sino una vida interior de felicidad, de gozo, de paz, en medio de circunstancias, en medio de este mundo que nos rodea, que a veces es tremendo, de verdad, pero esa paz y todo el fruto del Espíritu sumerge en nosotros y encima vamos a obtener esa vida eterna con el Señor. Bendito sea su nombre. Muy bien, la carne compite con nosotros para que nos sirvamos a Dios. Y eso es verdad, ¿eh? Eso es lo dije al principio del libro 1, en el momento que venimos a los pies de Jesucristo empieza una guerra espiritual entre la carne y el espíritu tremenda, porque nos hacemos enemigos de Satanás, se hace nuestro enemigo, porque ya no somos de él, ya no estamos esclavos en sus garras, ya no somos esclavos suyos, ahora somos esclavos de Jesucristo, pero voluntariamente. Entonces empieza esa guerra entre el espíritu y la carne, el enemigo empieza a ponernos la zancadilla, a tentarnos para que porque todavía estamos pegaditos a esta carne que nos va a tentar y vamos a desear pues no leer la palabra, vamos a desear no ir al culto porque estamos muy bien, mejor nos vamos a la playa, vamos a desear cosas, hobby, hacer cosas antes que buscar las cosas de Dios. Entonces es una lucha entre el espíritu y la carne siempre va a tirar para lo suyo, de verdad, y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuanto más alimenta el espíritu, más va a influenciar el espíritu en tu vida, y si alimentas mucho la carne y el espíritu, cuando decimos alimentar la carne no estamos hablando de comida, ¿vale? Estamos hablando de darle todos los deseos. Pues ahora me quiero ir a pasear, ahora me quiero ir a la playa, ahora me pongo a ver una película, ahora me pongo a escuchar música, me pongo por el ordenador a chatear, un montón de cosas que la carne desea antes de ponerte a leer la escritura, por ejemplo, o a buscar su rostro en intimidad con el Señor, ¿no? Así que esas son la lucha que tenemos de la carne
con nuestro espíritu. Y eso va a estar siempre, mientras estemos sujetos a este cuerpo, va a estar siempre. Dice que la obra de la carne, en la página 68 estamos ya, la obra de la carne están enumeradas por Pablo en la epístola de los Gálatas. No las vamos a enumerar para no, pero dice adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, en fin, hechicería, todo eso son las obras de la carne. Es decir, dejamos de buscar al Señor, dejamos de llenarnos de su espíritu y empiezan las obras de la carne a aparecer poco a poco. Además, el hombre se va deslizando, el hombre y la mujer se van deslizando sin darse cuenta, de verdad sin darse cuenta. Un día dejas de orar, otro día también, otro día cuando te quieres dar cuenta llevas meses viviendo fríamente con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y al final, de verdad, si no lo remedias, si Dios no te da un toque o alguien, un hermano que te aconseja, hermano, te está desviando, te está alejando, y a veces en nuestra terquedad nos cegamos de tal manera que acabamos fuera de la iglesia. Y muchos de nosotros hemos podido estar un tiempo en la iglesia fuera y después Dios nos ha abierto otra vez, nos ha dado esa oportunidad a través de alguien o por alguna circunstancia en tu vida y has vuelto de nuevo a los pies del Señor y Él ha estado ahí de verdad para ofrecernos su mano y perdonarnos de nuevo, ¿no? Pero de verdad que nos deslizamos con mucha facilidad, que no creamos que es que esto adulterio, fornicación, parecen cosas que eso no va con nosotros, ¿no? Si nos vamos dejando, de verdad, creerme, el ser humano, su naturaleza, por naturaleza somos malos, somos mezquinos y esas cosas van a aparecer si nos alejamos del Señor totalmente. Así que guardemos nuestra intimidad, repito, con el Señor diariamente. Muy bien. Las obras de la carne son las que hacemos bajo nuestros propios recursos. Lo que tenemos que hacer, una fe, o sea, una fe sin obra es una fe muerta y tenemos que hacerla, lo que nos tiene que mover, y creo que lo he dicho antes, nos tiene que mover el amor de Dios, el amor al prójimo, el amor a los demás para hacer las cosas, no para decir como tienen otras religiones, que son salvos por las obras. Hasta los mismos católicos piensan, los musulmanes, que te salva cuantas más obras de bien haga, y no es en nuestro caso. A nosotros no nos tiene que motivar. Es verdad que cuando hacemos obras de caridad, cuando hacemos buenas obras, dice la palabra que atesoramos en los cielos, hacemos tesoros en los cielos, pero lo que nos tiene que mover es el amor de Dios siempre, no el que digan qué bueno fulanito, qué buena menganita que da limosna, que ayuda, que siempre está ahí para todo, para escucharme, para tal, ¿vale? Que no sea eso lo que nos mueva, el que digan de nosotros, sino el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón, que nosotros lo depositemos en los demás. Y la solución para vencer nuestra propia carne, es la sujeta a través del Espíritu. Hay este versículo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La verdad, tenemos que crucificar nuestra carne. ¿Cómo se crucifica a la carne cada día? Pues no es que vayamos a crucificarlo literalmente, es un simbolismo, pero es decirle a la carne que no, aquellas cosas que tú sabes que te van a llevar por mal camino. Si tú sabes que ciertas amistades o ciertos lugares no debes de estar porque te van a llevar a las cosas de antes o te van a llevar a desviarte de los caminos del Señor, pues dile a tu carne, no, esto no me conviene, no voy a ese sitio con estas personas o no voy a participar de tal cosa porque no me conviene, ¿vale? No quiere decir que no tengamos amigos en el mundo porque se trata de que rescatemos a las personas, pero si tú no te sientes fuerte espiritualmente, no vayas a lugares ni estés con personas que sabes que al final te van a desviar de los caminos del Señor. Así crucificamos la carne, con el ayuno también, buscando el rostro de Dios y ayudando, así sujetamos a la carne también. No le demos todo lo que la carne desea. La carne él desea ver la televisión, pero no, yo hoy no he buscado al Señor, no voy a ver la tele, lo primero eres tú, primero voy a ver, y si me sobra tiempo, voy a ver la televisión o voy a hacer tal hobby o tal cosa que a mí me apetezca, ¿no? Pasear, andar, deporte, un gimnasio, lo que sea. Todo eso es lícito, pero siempre que le demos a Dios lo primero. Lo que no podemos muchas veces, a mí me ha ocurrido, ¿vale? Que he hecho muchas cosas, mi trabajo, muy cansada, la comida, las cosas de la casa, me he puesto para tener mi casa y cuando llega la noche, el resto del tiempo que ya es casi nada, estoy tan cansada que no le he dado a Dios nada. Ya ha pasado el día entero y no le he dado ese tiempo a Dios que se merece. Así que a veces yo he aprendido, si llego a hacer las cosas de la casa hasta aquí. Si ya no puedo seguir, perdón, si ya no puedo seguir, hasta aquí.
pero mi tiempo de Dios se lo tengo que dar. O lo hago antes y después hago lo que me dé tiempo de la casa, que yo creo que es mejor porque a veces lo hago así. Lo primero, ahora que estoy a tiempo completo, pues lo hago así. Antes cuando trabajaba no, pues era pues me echaba un poco para descansar al mediodía y después, si no había reunión y demás, intentaba buscar del Señor porque por la noche me era bastante difícil por el cansancio. Ahora lo que hago es lo primero, mi oración y mi lectura de la palabra y después de la casa lo que me dé tiempo, pero no al revés como lo hacía antes, primero todo lo demás y si me da tiempo las cosas de Dios, no. Las cosas de Dios tienen que ser lo primero, además que es que me va la vida en ello, es que si no mi vida no va a funcionar si no busco primero al Señor. Así que eso es tener crucificada a la carne en el espíritu, ¿vale? Negándonos a nosotros mismos, diciendo, no, esto no me conviene, esto ahora no, primero es mi Señor. Muy bien. Y en la última página vemos que los dones no muestran nuestra santidad y cercanía con Dios, sino el fruto del Espíritu Santo. A veces anhelamos los dones, que está bien que anhelemos los dones porque son capacidades que, como he dicho, lo dijimos la semana pasada, capacidades que el Señor nos da para la edificación del cuerpo, para ayudar a los hermanos, para evangelizar, para sanar, para dar palabras de parte de Dios, que los dones están bien para ayudar a los demás y tal. Pero eso no es lo que nos va a distinguir, lo que nos tiene que distinguir es el carácter de Cristo en nosotros. ¿De qué me vale tener un don si después yo o sea, dando la cara a los demás, no muestro tener dominio de sí y me enfado y me airo, no tengo paciencia con los hermanos, no tengo esa paz cuando viene la adversidad o cuando viene la enfermedad a mi vida, pierdo los nervios, me angustio, ¿entiendes? ¿Entendemos? Es más importante lo que somos delante de Dios como hijos de Dios que mostramos ese carácter de Cristo a lo que hacemos. Es más importante primero primero buscar que el fruto del Espíritu se manifieste con esas 9 características en nuestra vida. Y Dios va a dar un don al menos o varios a cada uno y eso va a ir, o sea, va a estar. Pero que primero, no anhelemos primero los dones, primero anhelemos el reflejar a Cristo con estas manifestaciones. Y bueno, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para eso tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo y ese fuego que nos capacita para andar en el Espíritu como Dios se merece y porque es lo mejor, es que es lo mejor que nos puede pasar. Así que nos despedimos. La semana que viene pues tendremos el último tema de este manual, del manual 2, y espero que cualquier duda, ya sabéis que por el grupo podéis mandar las dudas que queráis y las podemos entre todos solventarlas. Un abrazo, que Dios os bendiga y buscar al Señor. Un besito.